Creo que ya está, sí, ya está grabando. Entonces, para comenzar esta sesión sobre el libro Desiguales, ¿no? La historia de la desigualdad en México y desigualdades, ¿no? Que también tiene que ver, pero va más a lo actual. Entonces, si pueden, empieza Iván, el tiempo que necesites, más o menos. Como no participa ahorita David, tenemos dos. Vamos, como siempre, anotando ahí en el chat si quieren, o ya después retroalimentamos. Quizás, no sé, los escuchamos los dos y luego podemos ver ahorita según la presentación si ya empezamos una primera ronda y luego ya con Laura la segunda ronda de preguntas y temas. Listo, Iván, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar, no sé si se mueve muy bien, se ve medio chueco ahí por la luz, pero bueno, es este libro de Diego Castañeda Garza de Desiguales. Como mencionaba Fabricio, es un libro que tiene un enfoque histórico de la desigualdad y se centra fundamentalmente en la desigualdad de ingresos con algunos digamos, algunas orientaciones a la riqueza y a los activos. Y un poco la estructura del texto tiene que ver, bueno, son lo que casi el equivalente a 200 años de desigualdad en el país. Es decir, él inicia su estudio, digamos, en el México independiente y destaca, y bueno, va trabajando como cuatro grandes temas. Lo que sería el primer siglo de vida independiente con la herencia virreinal, que él le llama, bueno, la herencia de la Nueva España. Todo, bueno, digamos, un primer siglo de desigualdad, que sería el siglo XIX. Luego vendría la última etapa, el siglo XIX y principios del XX, que tienen que ver con el porfiriato. Luego viene la Revolución Mexicana. Luego trabajaría lo que sería lo que se denomina el periodo estabilizador o el desarrollo estabilizador, que sería de las décadas de 1940 a 1980. Luego vendría el último tramo del final del siglo XX y los dos sexenios del siglo XXI. Digamos, en su primera parte, lo que establece el autor es que llama la atención digamos, la desigualdad heredada del periodo virreinal, en el sentido, bueno, ya sabemos cuál era la tasa de extracción de rentas del virreinato, y eso pues de alguna manera, además de la guerra de independencia, es decir, la sociedad estamental, la tasa de extracción y las características extractivas del virreinato con respecto de la población, incluso en términos de extraer renta de las clases, en este caso más bajas, relacionadas sobre todo con los indígenas, pues generaron una estructura de desigualdad que para el autor ha sido prácticamente permanente en los últimos 200 años. Hace énfasis también el autor en las características del primer siglo de vida independiente, y aquí establece como causas fundamentales el tema, bueno, de la violencia por las guerras civiles, por las invasiones extranjeras, estadounidenses y francesa, la reforma y pues la lucha que se estableció entre los dos pensamientos establecidos en la época, que tenía que ver con los liberales y los conservadores. Para el autor, digamos, es interesante y lo mencionaría como un metacomentario del texto. Es, digamos, las características del estudio en términos de ir determinando con los datos disponibles de épocas tan lejanas para ir encontrando los cálculos de desigualdad. En términos generales, el autor maneja el coeficiente de Gini, que entiendo que es conocido para todas y todos, que es una medida de la desigualdad en la que en términos generales, si tiende a cero, es una
digamos, los recursos se manejan de manera equitativa entre todos los integrantes de una sociedad, y si tiende a uno sería la desigualdad total, en donde todos los activos de una sociedad estarían concentrados en una persona. Entonces, estaríamos hablando que los coeficientes de desigualdad en los inicios del México independiente, pues estaban cercanos a el 75%, o aún más altos, relacionados con el coeficiente de Gini, pero el autor utiliza, junto con otros autores con los que generó proyectos de investigación y colaboración, pues distintas metodologías históricas y económicas, o de historia económica, para ir calculando las tasas de desigualdad y los mecanismos de desigualadores e igualadores que se iban dando en cada uno de los periodos históricos. Entonces, en este sentido, hace señalamientos interesantes, por ejemplo, señalando que toda situación de violencia genera, o sea, en términos generales, y a pesar de que el autor maneja 3 clasificaciones de las guerras en términos de la igualación y la desigualación, pues menciona que toda situación de violencia en principio es destructiva y puede generar, es destructiva en términos de activos, pero esa destrucción de activos puede generar procesos igualadores y desigualadores en función de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en cada uno de los procesos históricos. El autor va profundizando en las medidas de cada uno de estos eventos históricos, sobre todo desarrolla con bastante amplitud el tema de la guerra México-Estados Unidos, en términos, pues no nada más de pérdida, en este caso, pues de activos, pero también de territorio fundamental, y va encontrando cuáles son como los rasgos que posibilitan mantener una estructura, digamos, una sociedad que tiende a la desigualdad. Entre estos elementos, que van a ser incluso comunes en los periodos de tiempo estudiados por el autor, se caracterizan, por ejemplo, por la estructura fiscal, es decir, cómo, cómo los recursos fiscales se recolectan, a qué tasa y qué se hace con ellos, ¿no? Entonces, lo que el autor establece es que a lo largo de estos 200 años de estudio, pues no se ha logrado establecer un mecanismo fiscal, y está ligado con la segunda característica que encuentra el autor en el estudio de este largo periodo de tiempo, que tiene que ver con la captura del Estado. Va a ser una constante en los periodos estudiados, cómo el autor encuentra que el Estado en todo este proceso es capturado por distintos grupos de poder. En el México independiente, en los inicios del México independiente, pues llama mucho la atención cómo el grupo de poder que captura el Estado, pues son los militares, y prácticamente todos los recursos fiscales están enfocados al ejército, es decir, a la defensa, pues con los resultados que ya conocemos. Un segundo grupo de poder que captura el Estado en este largo periodo de tiempo del primer siglo de México independiente tiene que ver con los denominados agiotistas, es decir, la quiebra fiscal del gobierno mexicano posterior a la independencia, y con los efectos que tuvo la guerra de independencia en términos también de activos, pues hace que el país haya estado mucho tiempo quebrado, los recursos fiscales fueron insuficientes, los que se tenían se destinaron a la defensa, y el autor señala incluso en un párrafo de su texto que se cometió el error garrafal de alguna manera colocar en la hacienda pública a los grandes agiotistas, que por un lado pues prestaban dinero para que México pudiera solventar sus gastos con una hacienda pues prácticamente quebrada y capturada por estos grupos de poder. Un tercer grupo de poder que capturó el Estado en este primer siglo
fueron pues las élites regionales, ¿no? Las élites regionales que iban manteniendo, digamos, que iban pues manteniendo los intereses sobre sus propios recursos, y un cuarto que menciona el autor, que dio origen a grandes fortunas en aquella época, que incluso luego se utilizaban como algunos dichos, sociales comunes, cuando menos en la Ciudad de México, cuando yo vivía ahí hace bastantes años, que tiene que ver con el contrabando. Por ejemplo, el autor menciona el caso del contrabando del noreste mexicano, en donde hicieron grandes fortunas, por ejemplo, los Limantur, ¿no? Había como una broma en la Ciudad de México, así de que te crees de los Limantur o algo así. Pero bueno, de ahí vienen los grandes grupos que luego dieron origen a los Terrazas y a los Iglesias, etcétera, etcétera, que se convirtieron posteriormente pues en las grandes élites regionales, que luego acapararon pues numerosas cantidades de tierra y recursos, ¿no? Entonces el autor pues va señalando estas características comunes que tienen que ver con la estructura fiscal, que tiene que ver con la captura del Estado. Y luego, y bueno, con este señalamiento en el sentido de exactamente lo que dice Ulises, ¿no? Los Corcuera, los Limantur, etcétera. Y se me fue, no, ya por andar viendo mensajitos en la pantalla. No, tercer elemento que tenía que ver con la destructividad de las guerras, y bueno, pues una característica del conflicto casi permanente que se tuvo en el país durante el primer siglo de vida independiente. Luego ahí viene, bueno, el señalamiento importante en el sentido pues del triunfo liberal, que luego da inicio al régimen de Porfirio Díaz, en donde pues se van señalando como actor, o sea, bueno, él lo maneja en un capítulo especial, eh, digamos, se me fue ahorita déjenme ver, aquí tengo una, nada más lo menciono rapidísimo, que tiene que ver con el primer capitalismo de cuates, ¿no? Así lo maneja ¿dónde me quedé yo aquí? Permíteme un segundo, que ya no sé dónde me quedé. A ver, es que me cambié de pantalla, pero no sé dónde andaba yo. Un segundo, ¿eh? Aquí estoy ya. Sí, maneja como un capitalismo de cuates en donde otros actores que capturan el Estado en aquella época, pues son los inversores extranjeros. Recuerden, pues, las características del porfiriato y cuáles eran como sus preferidos en términos de inversión, pero que fundamentalmente, pues, eran capitales estadounidenses, ingleses y franceses, ¿no? Entonces ahí viene también, y fundamentalmente, pues las élites regionales y centrales de aquella época. El autor menciona varios elementos desigualadores que tuvieron que ver con el acaparamiento de rentas. En este caso, pues tenía que ver con una serie de legislaciones que se establecieron en el país en aquel momento, que tenía que ver pues con las leyes de amortización, que tenía que ver con estos impuestos que se generaron a los denominados infidentes en aquella época, pues que era toda esta clase política y económica que apoyaba la intervención extranjera, es decir, todos los que trajeron en su momento a Maximiliano. Habría que acordarse bien de aquella época por las coyunturas que estamos viviendo ahora, y que bueno, pues obviamente fueron incautados, pero repartidos fundamentalmente a las élites pues gubernamentales, militares y económicas de aquella época, y que acrecentaron en términos increíblemente altos la desigualdad del país. El autor señala con datos que él
que provienen de distintas fuentes, cómo la desigualdad del porfiriato era similar a la que se dio en el México virreinal. Es decir, él incluso se expresa de manera alarmada en el sentido de cómo fue posible regresar a esos niveles de desigualdad tan extrema, pues ya digamos cercanos a lo que se conoce en términos sociales como polarización, ¿no? Estamos hablando de datos del coeficiente de Gini cercanos al 85%, ¿no? Que es una desigualdad extrema notable, ¿no? Y ahí, pues entonces empieza a trabajar el tema el posterior proceso, que es el proceso revolucionario. Y aquí el autor maneja elementos muy interesantes que valdría la pena también apuntar para la discusión posterior para esta sesión. Uno, a mí lo que me parece sumamente interesante de este capítulo que tiene que ver con la revolución, tiene que ver con el carácter de la misma, ¿no? O sea, es decir, ciertamente para el autor es una revolución de carácter social, es decir, es claramente una revolución social, pero que no tuvo el componente socialista. Y eso hizo que los resultados de la revolución pues fueran más hacia las clases medias que hacia las clases bajas, que fueron los que pelearon la revolución. Es decir, que a pesar del reparto agrario posterior, el, este proceso, porque además, bueno, es el fin del siglo XIX y el principio del XX, pues es el inicio de la fase capitalista de la economía mexicana, en donde el autor señala digamos, la tendencia a la inversión en capital, pero no a la generación de trabajo. Es decir, que todo este rezago de reparto agrario que no se tuvo a finales del siglo XIX y se dio de manera masiva en el siglo XX con la reforma agraria, pero además ustedes saben que hubo distintas fases de reparto agrario en donde se fueron dando de manera gradual del triunfo de la revolución hacia la década de los 40, bueno, antes al 38 con Lázaro Cárdenas, en donde hubo diferentes como expansiones del reparto agrario y de la creación del ejido, etcétera. Para el autor, el campesino o digamos, las clases sociales agrarias llegan tarde a este reparto y por lo tanto, pues los beneficios del proceso de inicio del capitalismo como el propio reparto, pues digamos, no generan los, digamos, los elementos igualadores que se tuvieron en otros países y que luego se pueden analizar de manera muy interesante, como es el caso de Corea del Sur, ¿no? Siempre en la década de los 50, 60, analizábamos el Producto Interno Bruto de Corea del Sur y de México y decíamos que cómo era posible que Corea se hubiera convertido en lo que ahora es y México no. Y para el autor, también en comparación con Japón en su momento, pues lo que decía es que básicamente el proceso de capitalismo que se tuvo en estos países y en México fue diferencial sobre todo en las características de generar empleo para esta clase campesina bueno, digamos que fue como constantemente empobrecida y que en este recambio del modelo económico pues no tuvo los beneficios ni estuvo en el centro del cambio. Por ejemplo, el autor menciona en uno de sus capítulos cómo en el caso de Corea del Sur, pues prácticamente, digamos, no se mantuvieron, digamos, en la revolución que se generó en ese momento en Corea, pues no se mantuvieron las élites económicas y estas élites económicas, al no permanecer en el poder, tuvieron que subordinarse al Estado en ese momento y a seguir las directrices que imponía el propio Estado, y que no fue el caso mexicano, en donde el autor establece que el triunfo, que la revolución que fue
revolución social no socialista fue mesocrática, y entiende por mesocrático que los ganadores de la revolución pues fueron las clases medias. Y en ese sentido establece en uno de sus párrafos cómo en términos de la distribución del ingreso, lo que se distancia o distancia es la clase media de la clase alta, pero no hay digamos, no hay un acercamiento entre la clase media y la clase baja, es decir, la distancia sigue siendo amplia, y entonces en este sentido, pues no se generan las condiciones, pues las condiciones como para mejorar, para que los resultados de la revolución y de quienes la pelearon, pues pudiera dar los frutos en términos igualadores como se generaron en otras latitudes, ¿no? El autor maneja en ese sentido la Revolución China, maneja las características de Japón y las características de Corea, y señala pues esta característica que le faltó a la mexicana en términos socialistas. Y ahí pues lo que dice es que los ganadores de este proceso revolucionario pues son las clases medias, pero también las élites que no perdieron, es decir, que a pesar pues de la cantidad de tierra que se pudo repartir, pues se mantuvieron lo que él denomina los rancheros, denomina los propietarios de tierra y los propietarios de ganado, pues dice, si no mal recuerdo, es como de ganado mediano. Pero me imagino que mediano se refiere no a las grandes extensiones de tierra que se tenían en los estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, etcétera, o Sonora, pero bueno, esa es una interpretación mía que no necesariamente debería ser compartida por el autor, ¿no? Y ahí viene, a mí me parece que es donde viene el cambio interesante en este estudio. Por ahí viene por ahí viene ya los inicios del proceso postrevolucionario y el denominado desarrollo estabilizador, que además tenía que ver con una característica compartida con el resto de América Latina, que tenía que ver con la instalación, bueno, la instauración o fortalecimiento del modelo capitalista en el continente, ¿no? Y bueno, en el sur del continente, o en el medio sur del continente, ¿no? Y tiene que ver con digamos, una serie de características del régimen postrevolucionario que tenía que ver con, primero, pues una apuesta por el sector obrero en contra de la clase campesina. Tiene que ver con varios elementos desigualadores que son conocidos por todos y todas, que tienen que ver, por ejemplo, el mecanismo de los precios de garantía. Como ustedes saben, una buena parte del proceso de industrialización del país se dio a cargo de los campesinos a los cuales se les castigaba el precio. Bueno, digamos, el precio de garantía pues es una extracción de renta del sector campesino hacia el sector obrero. Y es muy interesante porque en esta época, como ustedes saben, es cuando se da digamos, se sientan las bases de la construcción de las instituciones del Estado mexicano en la década de los 40 del siglo pasado, en donde en lugar de construir un régimen de bienestar universal, pues se construye un régimen que yo le llamo, digamos, semejante a lo que menciona el autor, pero que yo le llamo dual, fragmentado e incompleto, que tiene que ver con la creación de las instituciones de seguridad social, en especial el Seguro Social, pero que a diferencia de pensarlo como un régimen de bienestar universal, pues se piensa más bien como un régimen de control de la clase obrera, en el sentido de generar ciertas condiciones de las conquistas postrevolucionarias. Aquí hay un elemento también de antecedente que tiene que ver con la Constitución, con los preceptos de la Constitución de 1917, y que tiene que ver, bueno, con las características del pensamiento social establecido en esa Constitución. Pero en términos operativos, pues México seguía con un déficit fiscal, es decir, con una estructura
tributaria incompleta y en donde también había una negociación con los actores de poder para que pues esas conquistas pues no se establecieran o no fueran o no tuvieran el peso universalista que se deseaba en su momento, sobre todo en el gobierno de Cárdenas. Entonces Cárdenas opta por una negociación, opta por no profundizar el régimen, digamos, en la característica de la corriente cardenista, por eso opta por el candidato, digamos, el candidato al que apoya, y y y aquí aparece también como una categoría del autor lo que le llaman en términos políticos los actores con veto, ¿no? Es decir, en este momento los actores con veto pues son los empresarios. Ustedes recuerden el modelo del IMSS en el que Ulises es experto, pues que es un modelo tripartita, ¿no? Entre las aportaciones empresariales, las aportaciones de los trabajadores y la aportación del Estado. Y en ese sentido, pues el modelo, recuerden ustedes que México se planteaba, permítanme, denme un minuto nada más, por favor, un minuto. Recuerden ustedes que México se planteaba la política de pleno empleo, pero esa política pues no resultó. El autor menciona dos rasgos. Uno, el exacerbado crecimiento demográfico y el otro, pues la falta de una política fiscal progresiva que hizo que los recursos siempre fueran insuficientes y por lo tanto fue consistente con el modelo de desarrollo urbano, o sea, capitalista urbano de migración campo-ciudad, en donde pues la variable que no funcionó pues fue la tasa de absorción de la fuerza de trabajo, lo que generó en estos procesos de migración campo-ciudad, pues la expansión de las periferias urbanas, ligadas luego a esta teoría francesa de la marginalidad, y también, digamos, el crecimiento de la informalidad. Es decir, que fue solo hasta los años de 1970 en donde hubo este proceso de expansión del modelo de la seguridad social en términos de salud, que fue con el modelo de IMSS-Coplamar. Recuerdo que uno de los que diseñaron ese modelo en su momento, pues es esta figura connotada de los estudios de la pobreza en México, que es Julio Volpinic, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, eh, digamos, la consolida, bueno, la idea de un modelo de bienestar que más que generar bienestar era de control político, era de acuerdo con los actores con veto del momento, que eran los empresarios, y que pues da origen pues, al modelo dual fragmentado e incompleto que tenemos ahora. Es interesante, y eso no lo menciona el autor, pero yo lo he percibido en los estudios que he realizado al respecto, pues como la infinidad de modelos de salud que tenemos en el país, pues está ligado a quienes generan presiones políticas que luego se convierten en presupuestales para la expansión del modelo. Llámese petroleros, llámese militares, llámese marinos, llámese gobiernos estatales, etcétera, ¿no? Entonces, parte de la fragmentación pues tiene que ver también con las capacidades fiscales reales que tenía el país en su momento y las negociaciones con los actores con veto que también tenía el país en su momento. Ahí el autor pues hace una serie de consideraciones en términos históricos, en algunos desde su punto de vista. Yo, por ejemplo, no coincido en
en la apreciación que tiene el autor sobre el modelo del Seguro Popular. Sabemos que el Seguro Popular aumentó de manera notable la cobertura, pero el diseño y el costo fiscal pues era sumamente cuestionable desde mi punto de vista. Otro de los elementos que no coincido, que no es coincidente o que no coincido con el autor es en el que hace ciertas comparaciones, por ejemplo, entre el gobierno de, gobierno de Peña Nieto con el de López Obrador, en el sentido de que para él el único rasgo positivo fue en el modelo de los ingresos, fue pues el incremento de los salarios. Es decir, no hay manera de comparar la intención de Peña Nieto con respecto del incremento al salario mínimo a la que tuvo López Obrador. Es decir, si nosotros revisamos el sexenio de Peña Nieto, o sea, del 2012 al 2018, pues los incrementos fueron de centavos, diferente a la intencionalidad de López Obrador, pues de incrementar el salario mínimo de manera notable, y que además ahí es donde se establecen elementos importantes de la disminución de la pobreza que se tuvo en estos años entre el 2018 y el 2024, ¿no? Entonces, pero bueno, son elementos coincidentes. Y no sé, por ahí Fabricio te mandé una presentación nada más para pasar las últimas dos láminas, o no sé si ya la puedo cargar yo desde aquí, no recuerdo, nada más como para, pero bueno, digamos que el Este, autor, perdón. a ver, ¿dónde me la mandaste? ¿En WhatsApp? Te la mandé por correo a tu correo de la Ah, Ibero León. es que como estoy en el teléfono, Ah, ya, y ya, no, que no te un preocupes. Aquí poco, ahorita yo salgo de sí, pantalla completa y, quiere, sí, espérame, porque no y sé ya si nada algunas más aquí, déjame personas ver cómo pueden le hago. compartir, no todos pueden compartir. A ver, no, pero aquí la debo tener, ¿eh? Nada más, bueno, sigo hablando, a lo mejor yo no me voy a ver, pero nada más mencionaría de los últimos apartados. eh, es decir, déjame ver, déjame ver. Sí, ya nada más, digamos, manejaría un poco como conclusiones del autor. Y hay una que tomo, una de las conclusiones que tomo que es de prácticamente la mitad déjenme, de la mitad del texto, que al autor dice, lo que más sorprende de nuestra desigualdad no es que sea tan alta o que sea tan constante en el tiempo. Lo que más sorprende es lo mucho que la toleramos y lo poco que hemos hecho y estamos haciendo para corregirla, ¿no? Entonces, y ahí empieza, hay tres, bueno, yo puse tres filminas de conclusiones. La siguiente es: México tiene una herencia institucional que facilita la reproducción de la desigualdad, ya lo vimos. En toda nuestra historia ha existido un balance delicado de intereses que le han dado forma a la distribución de los recursos económicos. Seguimos dejando que el Estado sea capturado por intereses privados, sean militares, agiotistas, inversionistas extranjeros, hacendados o grupos empresariales. El autor maneja a lo largo de su texto el tema de la violencia y lo recupera al final, digamos, en las últimas, digamos, lo que sería el último capítulo de su texto, que tiene que ver con la violencia. La violencia siempre ha sido una constante y siempre ha tenido un rol que desempeñar en la distribución de los recursos. La violencia siempre produce ganadores y perdedores. Hay una crónica debilidad de las finanzas públicas. Nunca hemos sido capaces de generar los suficientes ingresos públicos para atender todas las necesidades del país. Nuestra debilidad fiscal está presente en casi todos nuestros problemas. Y cierra diciendo que sí es posible ser un país más igualitario. Como sus últimas conclusiones es: la desigualdad se determina en gran medida en el terreno político. Es en la arena política donde se decide quién gana, quién pierde y cómo se le compensa. Los impuestos progresivos, el gasto social, educación, salud, tienen un enorme potencial redistributivo.
se ve necesario construir un sistema de seguridad social universal. La estructura poco competitiva genera espacios de captura de rentas y estos concentración de la riqueza. El crecimiento económico es un componente necesario, pero no suficiente para disminuir la desigualdad. Entonces, en este sentido, el autor, bueno, señala a lo largo de su texto que hay elementos de nuestro país, fundamentalmente él señala a la Revolución Mexicana como uno de los pocos momentos igualadores. Yo lo que diría, a diferencia del autor, es que me parece que la tendencia del último o de los dos últimos gobiernos en este cambio de régimen denominado 4T es la visión de los programas focalizadores a los programas universales. Digamos, yo ahí sí veo un elemento de diferencia con el autor. Veo que no necesariamente, o sea, digamos que sí, yo sí le doy la importancia, aunque él se lo da, pero lo señala como única, al tema del incremento constante de los salarios mínimos. Esto, pues, a contrapelo de los intereses de los actores con veto. Es decir, si tú le preguntas al sector empresarial si está dispuesto a pagar, o sea, digamos, si quisiera o no pagar los salarios mínimos, pues obviamente te dirían que no. Una buena parte de las discusiones en las clases de sociedad y desarrollo que tengo cuando las tengo presenciales, pues es cuando discutes esto y los estudiantes te hablan del punto de vista de sus padres con negocios o con empresas, ¿no? En el sentido del costo fiscal que les genera el incremento del salario mínimo, incluso el asegurar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, son elementos que están presentes. Yo rescato de la escritura del libro, que, bueno, además está bastante bien ilustrada en términos de ejemplos, de metodologías y de formas de encontrar datos de periodos de tiempo tan largos. Yo lo que rescato es, pues, esto que he señalado en mi exposición, que es la estructura que facilita la desigualdad y que habría que tener un elemento. Incluso el autor habla, bueno, no lo habla en el libro, pero por ahí lo escuché en alguna entrevista o en alguna presentación cuando lo hacía, que habla que deberíamos tener una pedagogía contraria a la desigualdad. Es decir, que el Estado mexicano debería iniciar, así como este tema del fentanilo, debería iniciar como una pedagogía de la desigualdad. Es decir, la desigualdad que tenemos no le conviene a ninguna persona en el país. Digamos, los grupos de poder y los grupos empresariales deberían ser los primeros en apoyar los mecanismos igualadores en contra de los desigualadores. Hay que reconocer que el tema de la violencia está generando elementos desigualadores. Solo ver, bueno, Fabricio debe tener el dato, Otón lo debe tener a la mano, pues la cantidad ingente de recursos públicos que se destinan a la seguridad pública en el estado de Guanajuato, en el estado de Sinaloa o en el país en general, que podrían ser dirigidos a otras necesidades sociales del país, ¿no? Y que me parece que, bueno, también el autor lo señala y creo que en ese sentido me parece que estoy de acuerdo con él, en el que aún con la legitimidad que llega el gobierno de López Obrador, pues no hay un cambio en la reforma fiscal, y lo que se establece para tener más recursos, pues es la política de austeridad. No es que esté de acuerdo con todos y todas con los que discuto este tema en algunos foros, pero algunos hablan que el modelo de austeridad a machete, así un poco como a tumba, rosa y quema, pues lo que ha generado son, pues digamos, como desgastes institucionales que podrían haber sido establecidos de otra manera, ¿no? Pero bueno, me parece que esa manita era así como un mensaje de Fabricio que ya se acabó mi tiempo. Entonces, pues me parece que por ahí va el texto. Es un texto recomendable, se lee rápido.
No es como el enfoque que a mí más me gusta, el tema como de la historia, pero pues fue muy útil su lectura y agradezco la invitación pues para adentrarme también en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Muy, muy detallada la exposición. No, el pulgar sí era un poco para eso, pero en realidad no estoy consiguiendo entrar al chat donde escribí las anotaciones que yo quería mencionar como comentario. No sé por qué. Entonces puse el pulgar para ver si me abría otra vez el chat. Entonces estoy viendo si lo hago de nuevo, pero no sé, son 11:44. ¿Qué les parece? No sé, que escuchamos a Laura de una vez y comentamos todo, porque van a hacer muchas cosas, yo creo. Conviene escuchar y ya dejar la última, el tiempo que sea, media hora, lo que tengamos que decir, todo acumulado al final y vayamos más bien anotando, apuntando, algo así muy, muy particular, ¿no? No, no sé, para no romper la tensión, digamos. ¿Les parece bien, Laura, qué dices? ¿Prefieres Sí, así? sí, de acuerdo, como ustedes digan, está bien. Vale, si pongo pulgares es por este motivo en el chat. Si lo pongo en cambio acá es por el tiempo, pero pues vamos bien. Entonces te escuchamos con el otro libro, seguro va a complementar muy bien y ya, luego ya desatamos. Ok, muy bien. Voy a compartir pantalla. Armé una presentación chiquita para intentar no perderme. Creo que ahí se ve, sí. Bueno, este es el texto que a mí me tocó, que se llama Desigualdades de Raimundo Campos, aunque todo el mundo es más conocido por Ray Campos. Y digamos que el subtítulo del texto va a marcar por dónde quiere él ir generando la reflexión y es por qué nos beneficia un país más igualitario. Decir que además del texto tomé algunas cosas de la presentación que hizo Ray en Coneval sobre este libro. Entonces, incluso algunas de las gráficas que él utilizó en su presentación, las sumé aquí porque me parecía que podían pues ayudarnos como a sumar a la reflexión y al análisis. Y también, si da la vida, puse como dos paréntesis, ¿no? Uno que tiene que ver como con el tema de oportunidades, que no lo menciona tanto Ray en el libro, o sea, no lo desglosa, sí lo menciona, pero no lo desglosa. Y entonces ahí quería yo como poner como un insumo para el diálogo lo que ha trabajado Luis Monroy y hacia el final, pues también, ¿no? Poner un ejemplo más concreto desde nuestra realidad. Entonces, bueno, ese es como la ruta para recorrer. Intenté sintetizar porque yo me quedé con la idea que tenía 15 minutos, entonces busqué sintetizar lo más posible en 15 minutos, entonces creo que también eso va a ayudar a que podamos dialogarlo más. Iniciar un poco por decir quién es Ray Campos, porque me parece que sí la formación nos ayuda también a entender desde dónde está construyendo su texto y su reflexión académica. También creo que es importante decir que al igual que Viri, Ray, Max, que viene la próxima semana, hay como esta corriente que a mí me parece que es de los últimos años de académicos que apuestan por generar productos de divulgación, como es este texto, que no estén destinados solo a economistas o académicos o a estudiosos de las problemáticas, sino a cualquiera que quiera acercarse y que yo creo que en nuestro caso, desde la docencia, se vuelven insumos como muy importantes para esto que decía hace rato Iván y que retoma de la propuesta de Diego, como de esta pedagogía contra la desigualdad. Entonces, me parece que eso también es valioso de este ejercicio de Ray e incluso de esto que estamos haciendo en el seminario, ¿no? De recurrir a estos productos que son más productos de divulgación que papers académicos publicados en revistas demasiado especializadas, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir. Bueno, Ray es egresado del TEC de Monterrey,
de la licenciatura en Economía, luego tiene una maestría en Economía en el Colegio de México, después estuvo estudiando en distintas universidades en el extranjero y desde hace un rato trabaja en el Colegio de México y en las áreas en las que él más se mueve son economía laboral, economía del sector público y economía del desarrollo. ¿Cómo está armado el contenido del libro? Habla sobre diversos tipos de desigualdad y sus consecuencias, después sobre la historia de la desigualdad en México, en donde retoma mucho de esto que ya contó Iván, y que digamos que está como mejor desarrollado con mayor profundidad en el libro de Diego, desigualdades regionales del país, la desigualdad de género, la discriminación por apariencia física, la desigualdad y aspectos relacionados a la calidad de vida, el tema de la movilidad social, los mecanismos de reproducción de la desigualdad y finalmente las propuestas. Esto es como lo que él va a plantear. Él inicia hablando, bueno, hay primero como esta parte de reconocer que el tema de la desigualdad ha surgido también un poco como últimamente, o sea, a pesar de que tenemos esta historia de siglos, incluso podría decirse por lo que compartió Iván hace rato, realmente de lo que hablábamos era de pobreza, ¿no? O sea, había como un discurso centrado en la eliminación de la pobreza, pero no en reconocer el tema de la desigualdad, ¿no? Y ahí había como varios mitos que él busca ir como poniendo pues a discusión e incluso proponiendo que se eliminen, ¿no? Que los veamos desde otra manera. Entonces, bueno, en por ejemplo, aquí está un listadito de algunos países en donde habla de los altos niveles de México en el tema de la desigualdad, incluso dentro de América Latina, ¿no? Y aquí, bueno, está, por ejemplo, muy chiquito, no sé si ustedes lo alcanzan ahí a ver, pero bueno, está ahí marcado. E incluso hay una gráfica que tiene el texto de Diego en donde hace unos cuadrantes en donde habla que es de este mito, ¿no? Que también se manejó mucho tiempo por los economistas en donde se decía que a mayor crecimiento económico pues iba a disminuir la desigualdad y cómo esto ha estado comprobado que es completamente falso porque los países, los estados o las sociedades pueden crecer económicamente, pero eso no implica que la distribución de esa riqueza pues sea igualitaria, ¿no? O que permita como acortar estas brechas. Desde ahí él plantea que hay como un mexicote y un mexiquito y así lo pone. De hecho, la imagen pasada, esta y la siguiente son justo de la presentación que les decía que usa Ray en Coneval y él dice que hay regiones con alto crecimiento y baja pobreza y otras regiones sin desarrollo y pobreza. Habla del tema de las brechas de infraestructura, sobre todo en el tema de educación y salud. Y él dice que no es que crezcamos poco, sino que crecemos de manera desigual. Y él aquí lo pone igual en mapa de colores desde el estado, los colores más oscuros pues son donde hay mayor desigualdad, que son los que están al sur, luego vendríamos los gris oscuro y finalmente los más claritos, pues que están hacia la parte del norte, ¿no? Aquí, y yo creo que en este caso, pues en Guanajuato somos un ejemplo claro de que esto no se cumple, ¿no? En Guanajuato ha habido crecimiento económico, pero no se ha disminuido la desigualdad y al contrario, ¿no? Tenemos indicadores bastante preocupantes en temas de pobreza, ¿no? O de desigualdad incluso también. Entonces, bueno, desde aquí, él habla que no ha habido un crecimiento incluyente que beneficie a las entidades con mayor pobreza.
Esta otra habla igual porque también hace esta misma crítica al tema de lo fiscal, ¿no? Y habla cómo la política fiscal en México no ha sido una política que abone al tema de la redistribución, sino que digamos que está pensada y que hay como temor al tema de las reformas fiscales, ¿no? Y aquí pone él un poco cómo está la recaudación con el tema de impuestos en otros países. Está, por ejemplo, Francia con arriba del 45, Finlandia con el 43, ¿no? Y como en México traemos, por ejemplo, el 16. Y estos datos, pues lo que él intenta, la hipótesis que él intenta sostener es que si esta carga fiscal no se aumenta, pues es complejo el tema de entrarle a la redistribución igualitaria en el país, ¿no? Él dice que las desigualdades afectan a la sociedad entera, que nos afectan a todos y que por eso habría que dialogar, discutir y formarnos sobre el tema, ¿no? Para entender como lo que impacta en la vida cotidiana de las personas. Desde ahí, incluso otra vez retomando lo que decía Iván, ¿no? Y que ponía Otón por acá en el chat, pues la revolución tiene que ver, o sea, las luchas sociales nacen cuando estas desigualdades generan tanta tensión que acaba tronando, ¿no? Recupera igual lo mismo, por eso yo decía que era buena idea que comenzara la exposición de Iván, de decir cómo la desigualdad en México ha estado desde el inicio de la historia, ya ha estado presente y aunque ha habido luchas como el tema de la revolución u otras, eso no ha abonado a que tengamos una sociedad pues como más igualitaria. Y incluso en lo que compartía también hace rato Iván del libro de Diego, esta cercanía del poder político con el poder económico, ¿no? O sea, cuando hay ¿quiénes tenían los mejores recursos en el 1800? Los militares, y luego esto que va pasando a los rancheros y estos grupos que van estando como asociados al tema del conflicto que se genera en ese momento, ¿no? Ray dice que, Ray junto con otros, pero en este texto Ray dice que la desigualdad en México es regional, como ya lo vimos en el mapa del Mexiquito y del Mexicote, que tiene que ver con género y que tiene que ver también con la apariencia, o sea que hablamos de desigualdades y que no está solamente centrada en el tema del ingreso, que también pareciera que por ahí luego hay como una visión sesgada a poner solo la mirada en el tema del ingreso. Y da incluso algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del género y de la apariencia, habla de este ejercicio que se hizo de alguien que está buscando empleo, mandan 2 currículums, uno es un varón, digamos que la descripción curricular es exactamente la misma, pero en uno es un varón, en la otra quien aplica es una mujer y si esta mujer es morena o tiene obesidad, tiene mucho menos posibilidades de obtener el empleo que lo tenga el varón, ¿no? Incluso en el tema de la apariencia también hay como una penalización mayor hacia las mujeres que hacia los varones. Y él dice que, bueno, esta desigualdad tiene efectos en la vida de todas las personas, como el tema de la esperanza de vida, la migración o incluso esto de la obesidad desde la alimentación. Y pone también, y otro que a mí me parece muy interesante, que es, por ejemplo, el tiempo que pasa con sus hijos o con sus hijas o que tiene disponible para pasar con su familia alguien que está en los quintiles más altos contra alguien que está de los quintiles más abajo y llega en estos cálculos que hace incluso hasta ser de un año, ¿no? O sea, un año en tiempo
tiene menos disponibilidad de pasar con su familia o con sus hijos por el tema del lugar en el quintil en el que está ubicado. Él igual refuerza que la desigualdad es una determinante para la baja movilidad social en este país, o sea que en México sí sigue siendo destino en qué región te tocó nacer, sigue siendo destino si te tocó nacer varón o mujer, si tienes cierto color de piel o no, todavía sigue marcando muchísimo en el tema de la desigualdad y que no hay mecanismos que vayan ayudando a que esto se vaya equilibrando, ¿no? Como por donde él plantea una posible ruta para atenderlo, apuesta por un Estado mucho más fuerte, capacitado y con una burocracia partidista. Esto lo menciona en distintas partes del texto. Y por eso dice que como necesitamos este Estado, pues entonces necesitamos más impuestos. Algunas ideas que plantea así ya como a manera de síntesis es pues que las desigualdades son nocivas para la sociedad, que no se trata de elegir entre desarrollo económico y desigualdad como se tuvo en el discurso durante muchos años, sino que estos van de la mano, que el desarrollo económico y la igualdad deben de ir de la mano y que incluso plantea pues estudios económicos que lo sustentan. Repito esto de la disparidad regional de género, la discriminación y el racismo que está presente y relacionado igual nuevamente con el tema de la movilidad social. Y esto que él dice que la desigualdad no solo es de ingresos, sino desigualdad de oportunidades. Aquí es donde quería yo hacer un poco un paréntesis y meter para eso se los voy a compartir acá, presentar una propuesta de Luis Monroy que me parece que puede como ayudar. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Porque como esa no la tengo en Teams, creo que no se ve. Bueno, esto es de Luis Monroy y él lo presentó en el en el taller de verano del Centro Espinosa Iglesias. Y me quería centrar en cómo ve él lo del tema de las oportunidades. Y él dice que en términos simples hay 3 factores que determinan lo que logramos en la vida: las circunstancias, el esfuerzo y la suerte. A mí me llamó muchísimo la atención porque lo convierte en una fórmula matemática. Y define pues de esto, ¿no? Las circunstancias son elementos fuera del control de las personas que ejercen una influencia sobre la vida de las personas. Aquí entraría esto que menciona Ray, ¿no? Que tiene que ver con el lugar en el que nacimos, el género, ¿no? El color de piel. Y bueno, y sobre lo único que tenemos control no es sobre nuestro esfuerzo. Y a veces, bueno, no a veces, más bien este discurso meritocrático pareciera que pone solo en este punto como todas las canicas, ¿no? Él dice, y se refuerza en esto que dice Ray, o sea, que hay una coincidencia entre los dos de decir yo soy yo y mis circunstancias sociodemográficas, geográficas y personales. Y él habla, bueno, aquí de cómo esto va influyendo, ¿no? En la disponibilidad de recursos disponibles, incluso cómo somos tratados dentro de la sociedad de acuerdo al lugar en el que estamos. Todo esto porque él dice, y retoma también a este otro autor, tiene que ver con el tema de las oportunidades, o sea, cómo esta desigualdad afecta el tema de las oportunidades desde este enfoque que él hace, ¿no? Bueno, y aquí hace ya pues todas unas gráficas y una propuesta. Pero bueno, lo que yo quería con este paréntesis sobre este otro autor era sumar, ¿no? Esta mirada a cómo el tema de la desigualdad está estrechamente vinculado también con el tema de las oportunidades y que creo que luego no está tan explorado, como que pareciera que oportunidades solamente
no sé si incluso en Guanajuato, porque estuvo como muy manoseado en temas políticos la palabra, no está suficientemente explorado el concepto, pues, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería poner ese paréntesis, que ya lo cierro. Y él dice esto, ¿no? Que el Estado es clave para combatir las desigualdades. Habla de esto que les decía, del tema de burocracia profesional y apartidista. Y él dice, el dinero que damos es de todos y no del partido que gobierna, y que eso se tendría que vigilar, y que se tendría que asegurar la redistribución en todas las etapas de la vida. También esa es como una tesis importante que sostienen varios, de decir, hay que apostarle a poner la cancha más pareja desde la primera infancia, incluso desde la parte del embarazo y tal, pero después hay otros momentos en la vida, por ejemplo, con lo del salario que hace rato mencionaba Iván, que ayudan a que se pueda también equilibrar ahí, o incluso en la tercera edad, como el tema de la pensión universal a adultos mayores, que vuelven a hacer estos intentos como de igualar, y él cree que pues esto tendría que estar a lo largo de todas las etapas de la vida. Plantea algunas ideas como el que debería de haber una representación de los empleados en los consejos de administración de las empresas de cierto tamaño, que debería de haber una transparencia salarial, el que deberían crecerse las licencias de paternidad. Habla también de estos estudios que ya están, pues también como muy referenciados en otros lados, de cómo el aumento al salario aumenta la productividad y disminuye la rotación. Y hace aquí yo puse la duda porque a mí no me queda tan claro como él lo plantea, y dice que a otras especies no les gusta la desigualdad, y pone un ejemplo de unos changos que a unos les dan manzanas y a uno le dan peras, y entonces avienta la pera porque no le tocó manzana. Entonces, yo no sé si este ejercicio está pensado, o sea, no sé si es la desigualdad o la diferencia, porque en realidad no me parece que hay una desigualdad entre peras y manzanas, sino que simplemente son distintos. O sea, ahí no estoy tan de acuerdo con ese planteamiento que él hace y que recupera de este ejercicio, pues, de los animales, y que tal cual lo extrapola a las personas. A mí personalmente no me convenció su explicación en ese sentido, ¿no? Reconoce, que creo que por ahí puse una nota, no sé si ya me la brinqué, que a su texto le falta, y lo reconoce, el tema de lo medioambiental, ¿no? Él dice que no es un experto en temas ambientales, que reconoce que está vinculado a la desigualdad, pero que desde su visión, pues no quiso aportar algo de algo que no conoce con suficiente fuerza. Entonces, me parece que eso también habría que considerarlo, también retomando lo que veíamos la sesión anterior, ¿no? Y ya para terminar, nada más quería yo presentar como un ejemplo concreto, pues, de esto en Guanajuato, hoy que es el Día Mundial de la Justicia Social, como con uno de estos indicadores en el caso de las mujeres, ¿no? En Guanajuato, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado es del 47%, de los varones del 76%. En cambio, en el trabajo en el hogar y cuidados no remunerados, el 90% hay participación de las mujeres, y en cambio de los hombres solamente del 10%. Bueno, pues hasta ahí la recuperación de algunas ideas del texto para compartir acá. Muchísimas gracias, Laura. También muy completa, la verdad que complementa muy bien el otro enfoque histórico y basado, me parece, más en estimaciones y cálculos de la desigualdad de ingresos y patrimonial, que es muy importante como metodología de la historia económica, que es parte de mi origen como trabajo. Pues yo estudié historia económica de México y mis profesores de la tesis allá en Italia eran
famosos, digamos, ¿cómo definirlos? Historiadores económicos e historiadores de la empresa e historiadores admiradores de Brodel, la escuela de los anales y la escuela de la historia económica hasta cuantitativa de alguna manera, pero esa que se basa en estimar, no sé, los depósitos de trigo y de granos en ciertos comunes, municipios de la Italia medieval, ¿no? Y llegar a eso, entonces un poco me recordó primero el libro de Diego Castañeda, justamente la metodología me parece muy coherente, ¿no? Con estimaciones, pero muy razonables y trabaja mucho así la historia económica de antigua por proxies, por, por acercamientos, por variables que dependen de otras y llegas más o menos a estimar, pero bueno, son métodos más o menos aprobados. Quería intervenir antes y después para el levantamiento de manitas, un poco por la cuestión de que ando aquí con el celular y justo recuperé los puntos. Si pudiera hacerlo y luego dejar la palabra, voy un poco del final hacia arriba. Bueno, donde hay opciones laborales como la cogestión empresarial que se da en Alemania, en países escandinavos, o el cooperativismo, como algunas opciones, partiendo desde lo último, Laura, que mencionabas tú. Y sobre la igualdad, mira, el libro de Maximino o Máximo Jaramillo sí dedica varias partes transversalmente a eso de la, claro, de cómo se ha manejado mucho desde el PNUD, el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, Amartya Sen, pero en plena época efectivamente neoliberal global, los 90, incluso con ese entusiasmo que había en ese momento para esa apertura comercial, económica de los países y así, y la caída del muro, como esa igualdad de oportunidades finalmente ha sido vista de manera muy parcial y como que, bueno, ahorita se les dio eso y listo, ¿no? Como que es suficiente. Cada país lo interpretó a su manera, rentas condicionadas, transferencias, digamos, parciales condicionadas. Con eso parecía como haberse resolvido que si le das educación, crece, si le das algo de salud, pero con responsabilidad, porque pues tiene que cooperar y tiene que solo tener un abanico limitado de su seguro, digamos, como el seguro popular. Bueno, si le damos eso, ya igualamos, ¿no? Entonces eso se prestó a ignorar el otro polo que sí es el polo igualitarista, quizás más de cierto tipo de izquierdas, ¿no? Podríamos decir que sería la igualdad de resultados, ¿no? Entonces se ha confundido mucho igualdad, bueno, igualdad pero de oportunidades. Entonces también soy igualador, también soy progre, por así decirlo. En cambio, ese es, digamos que es parte de la ideología, podemos decir, del neoliberalismo. Si no se completa con, o sea, no se va a excluir eso. Claro que hay que igualar también oportunidades, pero dentro de un marco en que vas a alcanzar la mejor igualdad de resultados posible, teniendo en cuenta que va a haber siempre diferencias, pero que finalmente las minimizas como política pública de forma estructural. Entonces, esa es ¿no? Igualdad de oportunidades, de resultados, y lo trata el libro Pobres porque quieren, entonces después creo que vamos a darle más. También ese tema de cuándo se da desarrollo y si hay que esperar la riqueza y el crecimiento, como sostiene, podríamos decir, algunas, incluso los libertarios, ¿no? En Argentina y así. Y entonces, no, primero dale chance de que las empresas se vuelvan grandotas, que tengan mucho, etcétera, y luego reducimos desigualdades y respetamos derechos, y entonces se da desarrollo, ¿no? Un aprendizaje, al menos en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy igualadora en muchos aspectos, destructiva en el aspecto mayor que podamos imaginar, fue que en países como Finlandia, que era parte de la Unión Soviética, ¿no? Con terreno de conquista incluso de los nazis, Noruega y parte de Suecia, o sea, se encontraban en una situación paupérrima, incluso respecto de Europa hablo, ¿no? ¿no? Quizás no de América Latina, pero digamos que estaba en una situación de destrucción igualadora, pobre, incluso comparables con países, digamos, como del sur global en ese momento, pero que decidieron inmediatamente crear el estado del bienestar con lo que se tenía y cobrar altos impuestos.
ya tenían una tradición de eso, pero digamos que a partir de una especie de tabula rasa, fueron dando eso, y en la historia económica son casos que se estudian como casos de éxito en donde a la par iba el capitalismo social fuertemente influenciado por la Unión, por los aspectos sociales de la Unión Soviética y el peligro incluso de que llegara ese modelo extremo y autoritario allá. Entonces pues por lo menos hacían un capitalismo lo más socialista posible, también para evitar una revolución, pero con un estado de bienestar inicial. Entonces no hay que necesariamente estar esperando, como se dice, porque en la espera y en la espera mueren decenas de generaciones y nunca se llega a algo que sería un entorno pacífico, de bienestar y de progreso como colectivo, porque no existe sociedad sin pensarla en colectivo, no como los individuos. Ese era el otro aspecto un poquito de la historia económica. Y otro que decía Iván de la historia económica fue lo que mencionabas de Corea del Sur. Ahora lo voy a leer ese capítulo, pero Corea del Sur, México, Japón, etcétera, fue una pregunta en mi tesis, en mi defensa de tesis. Me preguntaron por qué el modelo coreano dio cierto tipo de éxitos y el modelo mexicano se estancó. La sustitución de importaciones en especial y en los años del 50, 60, 70. Y la respuesta era que acá no se propició esos 10, 20 años de protección estatal y de sustitución, no hicieron el salto tecnológico y no se impulsó a las empresas ya a lanzarse al mundo, a exportar, y no tenía el apoyo de Estados Unidos como potencia, digamos, paraguas. Corea tuvo las tres cosas: una política más acotada, enfocada, con presencia del Estado masiva, ¿no? Los caeboles, esos conglomerados empresariales, estatales, semiprivados, con los obreros, etcétera. Entonces, un modelo muy, efectivamente, corporativista, que podríamos decir que también México era corporativista, pero no de esa forma cooperativa, o sea, corporativo, cooperativo, y para luego ya decirle, ahorita vas a exportar, ahorita vas a trabajar afuera y vas a aportar divisas, vas a vender, ¿no? Eso se estancó y más bien se dio brutalmente y no cooperativísticamente en los 80s, 90s, ya con trancazos y así. Ahorita vas a exportar, pero van a quebrar todos los demás que no pueden exportar, y se abrió al mundo de esa manera abrupta. Corea se abrió al mundo con una dirigencia estatal y política, incluso en dictadura, ¿eh? O sea, no estoy hablando de democracia, estoy hablando de cómo lo manejaron. Luego ya llegó la democracia también y en fin. Eran un poco estas. Ahí arriba puse más, pero para no monopolizar. Corea, me parece que hacer hincapié en la desigualdad, como es el cuerpo académico, que es un poco la enseñanza de quienes lo crearon, este cuerpo, es un poco diferente que solo en pobreza, porque pobreza invisibiliza un poco que hay dos polos o tres o cuatro polos en la pirámide social, que existe todavía una idea, por lo menos, o una posibilidad de la lucha de clases. Es decir, no digo que la haya de manera violenta, pero que existe la diferencia. O sea, la sociedad está polarizada y estaba polarizada en este sentido, más bien, no tanto y solo porque en la mañanera hay insultos o alguien dice una cosa. A mí me parece que la polarización real era justo ese hincapié que hacemos en la desigualdad, como esa gran brecha, ¿no? En donde si vemos solo la pobreza, veríamos la parte abajo de la brecha sin imputarle ninguna causa o responsabilidad a la parte de arriba, que mantiene, no trabaja para esa pobreza, ¿no? Para resolverla, porque finalmente hasta no está desinteresado y piensa que es personal, que es del esfuerzo de ellos. Entonces, ¿para qué reducir la brecha? Sí, más bien la brecha es sana porque impulsa a los otros a resurgir, ¿no? A trabajar, pero es ideológico eso. Entonces, bueno, ya termino mi ya prácticamente exposición, pero quería solo agotar aquí todo. Ya puedo quitar esos apuntes que se me van del teléfono y ya dejo libre a quien quiera comentar, pero sí son temas